Shoigu. Kiev lanza a la batalla a sus reservas restantes para evitar el colapso del frente. Ucrania está lanzando a sus reservas restantes a los combates y llevando a cabo apresuradamente otra movilización forzosa para evitar que su defensa se derrumbe, declaró el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu. En sus palabras, Kiev perdió en enero a más de 23.000 efectivos, entre muertos y heridos, y más de 3.000 equipos militares. Para evitar el colapso de la defensa, los dirigentes ucranianos están lanzando a la batalla a las reservas que les quedan y llevando a cabo apresuradamente otra movilización forzosa, subrayó Sergei Shoigu en una conferencia telefónica con los altos mandos de las Fuerzas Armadas rusas. Shoigu aseguró que Rusia mantiene la iniciativa estratégica en toda la línea de contacto en Ucrania. El ministro reveló que las tropas ucranianas perdieron en enero a más de 23.000 efectivos, entre muertos y heridos. Las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania durante el mes pasado superaron las 23.000 personas entre muertos y heridos, indicó. En enero, precisó, las fuerzas rusas llevaron a cabo 127 ataques con armas de alta precisión contra instalaciones militares ucranianas. El ministro además especificó que fueron atacadas plantas de producción y reparación de armas, aeródromos militares, depósitos de combustible, puntos de despliegue de unidades ucranianas y mercenarios extranjeros. Asimismo, los soldados rusos fundieron en enero más de 3.000 equipos militares de Ucrania, incluidos tanques alemanes Leopard y sistemas antiaéreos estadounidenses Patriot. Destruidos más de 3.000 equipos militares, incluidos de producción extranjera. Entre ellos, tanques alemanes Leopard, los vehículos de combate estadounidenses Bradley y las baterías Patriot HIMARS, enumeró. El titular subrayó que las fuerzas rusas continúan disminuyendo de manera metódica la capacidad bélica del enemigo. Shoigu tacha de cínicas las acciones de Kiev al comentar el derribo del Il-76. El régimen de Kiev, para mostrar sus éxitos ante los patrocinadores occidentales, lanza ataques terroristas contra civiles rusos, e incluso no desdeña matar a ucranianos, lo que prueba el carácter cínico de las acciones de ese régimen, declaró el ministro. Para mostrar sus éxitos, el régimen de Volodymyr Zelensky lanza ataques terroristas contra la población civil rusa. Incluso, las autoridades ucranianas no desdeñan eliminar a sus propios ciudadanos, con lo que prueban el carácter cínico de las acciones de Kiev, dispuesto a cometer cualquier crimen para lograr sus intereses egoístas, destacó Shoigu. El ministro hizo estas declaraciones al comentar el derribo del avión militar ruso Il-76 que transportaba a prisioneros ucranianos el pasado 24 de enero. El 1 de febrero, el Comité de Investigación de Rusia confirmó que el avión de transporte militar Ilyushin Il-76, siniestrado en la región fronteriza de Belgorod el 24 de enero, fue derribado desde el lado ucraniano con 2 misiles estadounidenses MIM-104A de la batería antiaérea Patriot. La aeronave llevaba a 65 prisioneros ucranianos para un canje con soldados rusos cautivos. Además iban a bordo 9 militares rusos, entre ellos 6 tripulantes. No hubo sobrevivientes. En el lugar donde cayó el Il-76 se recuperaron más de 670 fragmentos de cuerpos, y las pruebas forenses permitieron comprobar que pertenecían a los 6 miembros de la tripulación, a los 3 efectivos de la policía militar y a los 65 soldados ucranianos. Desde Rusia insisten en una investigación internacional del derribo del Il-76. Tenemos tan pocos proyectiles como antes.
La situación no para de complicarse para Kiev. Aunque Ucrania hace todo lo posible por aumentar su producción interna de proyectiles de artillería, la falta de apoyo de sus aliados occidentales ha provocado que los soldados que se encuentran en las primeras líneas del frente se estén quedando sin este tipo de municiones. Nunca hemos tenido suficientes proyectiles de calibre 122 milímetros, los estamos recibiendo directamente de fábrica, dijo al medio político un soldado ucraniano que lucha en el frente de Avdiivka. De media, realizamos 15 disparos al día. Pero hubo días en los que hicimos más de 100 o no hemos hecho ninguno. Ahora las hostilidades se intensificaron en nuestra zona, pero tenemos tan pocos proyectiles como antes, reconoció el militar. Las noticias sobre la escasez de determinadas municiones entre las tropas ucranianas no son nuevas. Incluso el ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, aceptó a principios de enero que existe hambre de proyectiles en su ejército. El freno en el suministro de proyectiles desde Occidente está teniendo un impacto real en las tropas ubicadas en las trincheras del sur y el este de Ucrania, apunta el portal de noticias estadounidense. En un contexto desfavorable ante las tropas rusas, el ejército de Kiev sigue recibiendo pocas municiones desde afuera, lo cual complica la situación a pesar de que el país intenta aumentar su producción local de proyectiles, indica el reporte. El propio Umerov admitió que Rusia supera ampliamente a Ucrania en ataques diarios de artillería. Según él, los rusos disparan entre 5 y 10 veces más proyectiles de artillería que los ucranianos. Hoy tenemos una guerra de tal escala que toda la capacidad del mundo libre no es suficiente para soportar nuestro consumo. Definitivamente, no podemos hacerlo sin ayuda, comentó a Político el ministro ucraniano de Industrias Estratégicas, Alexander Kamyshin. Según el medio, esta situación de escasez es una de las razones clave por las que el ejército de Zelensky se ha puesto a la defensiva en todo el frente tras la decepcionante contraofensiva de este verano.